Entonces, el seminario 2, ya lo vuelvo a decir, ¿no es cierto?, sobre el tema de efecto del cambio global en el ciclo de agua y sedimento, o ciclo de agua o sedimento. Ustedes eligen un tema, ¿no es cierto? Pueden abordar de efecto cambio de uso de suelo, sobre la disponibilidad de agua, o sea, del transporte de sedimentos, en fin. Lo preparan los mismos grupos con quienes han estado trabajando en el semestre, y lo que tienen que hacer es preparar una presentación en PowerPoint, me la envían en PDF, y ese va a ser el informe. En un momento, si ustedes leen el programa, yo había pensado en dejar algunos días para que se haga alguna presentación. Nunca pensé que iba a ser posible que todos los grupos presentaran. Cuando hice el programa no sabía cuántos estudiantes iban a estar inscritos en la asignatura, pero son hartos grupos. Y por otra parte, también se confirmó desde la escuela que los estudiantes pueden tomar un control sustitutivo. Es decir, aquellos estudiantes que no hayan dado uno de los dos controles tienen el espacio para dar un recuperativo, pero los estudiantes que han dado los dos controles pueden elegir sustituir la nota de uno de esos dos controles. El control recuperativo sobre toda la materia de la asignatura, el control sustitutivo sobre la materia del control que ustedes sustituyen, y el control número 2 es de aquella materia que no fue controlada en el control número 1, es decir, en la segunda parte de la materia. No vamos a volver a la primera materia. María, dígame. Profesor, ¿y en el caso del control recuperativo va a ser solamente de la materia de control que uno no dio o es global? A ver, el control recuperativo es de toda la materia. El Ya. control sustitutivo es sobre el control que cada alumno va a sustituir, sea el 1 y el 2. Si tiene mejor nota en el 1, a lo mejor va a sustituir el número 2, y la materia del sustitutivo va a ser solo sobre la materia que entró en el control número 2. ¿Vale? Ahora, como el control recuperativo también va a ser sustitutivo, yo asumo que pueda tener bastantes alumnos. Yo en el programa tenía muy poco espacio entre un control y otro, y la realidad es que yo me demoro mucho en corregir los controles, y no voy a tener tiempo, sí que son muchos. Entonces, lo que va a ocurrir es que yo este lunes 15, que originalmente estaba pensado en iniciar la parte de las presentaciones, no va a haber clases, salvo que ustedes quieran hablar con el ayudante o conmigo, tengan algunas dudas de la materia que entra en el control número 2, lo podemos dejar para eso. El miércoles 17 es el control número 2, ¿ya? Tal como está programado, pero como ya les decía, las presentaciones del seminario 2 no van a ocurrir, y ustedes me tienen que enviar un informe. Entonces, el miércoles 24 de noviembre va a ser el control recuperativo o sustitutivo, en los términos que ya lo dije, y el miércoles 1 de diciembre es el examen. Entonces, bueno, desde ya les pido el mayor esfuerzo para dar el control recuperativo, el control 2, recuperativo y sustitutivo, para que ojalá lleguen la menor cantidad de estudiantes al examen. Esto no es una amenaza, por supuesto, pero que ojalá, ¿no es cierto?, ustedes puedan ya ir terminando su semestre a fines de noviembre. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda sobre esta reprogramación de actividad? Igual se las voy a mandar se las voy a enviar por Cibeduc, ¿no es cierto?, el detalle de las fechas, etcétera, etcétera. ¿Pues tienen alguna duda respecto a cómo vamos a operar en el resto del semestre? Bueno, si no la tienen, le dicen a sus compañeros que revisen el video, ¿no es cierto?, o que también revisen con cuidado el aviso que les voy a hacer llegar a través de Cibeduc con la reprogramación de actividades. Doña Amanda Castro, dígame, que nos muestre una foto ahí nevada. ¿De dónde es la foto primero? Hola, profe, de Conguillío. Sí, porque se nota por la... Ah, no, perdón, en el Parque Villarrica. Me confundí. se notan por lo menos araucarias en el fondo. Dígame. Sí. Profe, entonces en el control 2, la prueba 2, que es la otra semana, el 17, ¿cierto? 17 el control 2.
la información que está en Cibeduc, o sea, las presentaciones que están en Cibeduc, ¿están actualizadas o no? Porque al menos yo revisando, hay solo 2 presentaciones como de clases. Está la clase de análisis de frecuencia y una que dice erosión. Hasta el momento, ¿eso entraría en la prueba más la clase de hoy? Más la clase de hoy y también la materia del efecto del cambio global en el ciclo hídrico o en el ciclo de sedimento. Ya. Ah, ya ¿No? quería confirmar si era la misma información, como si está Amanda, actualizada o no de Cibeduc. no, no estoy de acuerdo. Yo voy a verificar. Yo tengo entendido que subió todas las materias de las distintas presentaciones que se han hecho después. Así que debieran estar las materias, si no las voy a subir, las subo hoy día. ¿No? Ya, profe. Muchas gracias. ¿De qué? Bueno, vamos a iniciar esta última clase de la materia que me corresponde a mí presentar en este semestre. Voy a compartir pantalla. Profesor, Y sí, disculpe diga una nomás. duda. Sí, dígame. Dentro ¿Quién de está la hablando? Don Matías. evaluación, Matías, Sí. ¿entrar a clase o lo que se vio con Harding o con Alberto? ¿O ese ¿Qué, contenido solo se remite a los prácticos y no entraría como qué es lo contenido de qué es lo prueba? que vieron qué es lo que vieron con Harding y con Alberto? Los 5 prácticos, a eso me refiero, el contenido de los 5 prácticos. A ver, ¿Entrarán preguntas de ese estilo? de acuerdo al programa, en cada control puede entrar materia de los prácticos que corresponden a esa materia. Es decir, claramente en el control número 2, yo no voy a hacer preguntas, ¿no es cierto?, de los prácticos, de los prácticos de la materia, ¿no es cierto?, que entró en el control número 1. Pero entonces en el control número 2 puede entrar alguna pregunta, por ejemplo, sobre el tema de caudales, de modelos, alguna cuestión general de modelos de simulación, puede caer alguna cuestión sobre, bueno, sobre la salida a terrenos complicada, ¿no es cierto? Porque no todos fueron, entonces es un poco injusto hacer una pregunta sobre algún aspecto puntual que se vio en la salida de terrenos, ¿no? Claramente en ese caso no puedo hacer una pregunta porque los estudiantes que no fueron quedan desprotegidos, ¿sí? Pero sí puede haber una consulta. Y les vuelvo a decir, la materia que va a pasar el doctor Ramón Batalla este día miércoles, los conceptos generales también van a entrar en el control número 2, ¿sí? Vale. Ya, profesor, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces retomo el tema de compartir pantalla. No pinche, aquí estamos. Y ya. Entonces, esta es la última parte de la unidad 3, la unidad 4, bueno, si ustedes si ustedes se recuerdan del programa, la unidad 4 son justamente los efectos del cambio global en los ciclos del agua o de sedimento, o de sedimento. Pero aquí vamos a terminar la parte de ciclo de sedimento, que la iniciamos con los procesos erosivos, es decir, de donde se producen los sedimentos que llegan a la red de drenaje, y aquí vamos a entregar algunos conceptos generales sobre el transporte de depósitos, sedimentos en ríos o en cauces, ¿no? Entonces, esta imagen yo ya se las mostré, ¿no es cierto? Los sedimentos que llegan a los cauces provienen de los procesos erosivos en las laderas de las cuencas, ya acuérdense que lo estuvimos viendo, procesos, formas de erosión laminar, regueros, cárcavas, etcétera, etcétera. Pero también ocurren por procesos erosivos en la red de drenaje, ¿ya? Que la red de drenaje tiene que ver con la erosión del lecho, con la erosión de las márgenes, que aportan sedimentos a los canales. Esos sedimentos son transportados hacia aguas abajo, ¿no es cierto?, por los escurrimientos, y esos sedimentos también pueden seguir avanzando, pueden quedar depositados, pueden llegar hacia el mar, hacia el lago, a cauces o a ríos mayores. Sin embargo, cuando hay un cambio de pendiente en la red de drenaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando un afluente desemboca con un río de un valle que va con menor pendiente, se produce en esta zona de depósito, ya donde hay múltiples canales, los canales tienden a divagar, es decir, se mueven de un lado a otro, porque hay una gran cantidad de sedimentos que se deposita, hay menor energía, hay menor pendiente, y por lo tanto las aguas no tienen la suficiente energía para seguir transportando los materiales, y se produce
esta zona de depósito, ¿no? Entonces, respecto al tema de sedimentos, hay como varios términos que se utilizan para destacar la cantidad de sedimentos que sale de una cuenca determinada, en un punto de control determinado de la cuenca, ¿no es cierto? Que se habla de producción de sedimentos o de tasa de producción de sedimentos. También hay alguna literatura que habla de degradación específica. Pero en definitiva todos se refieren al sedimento total que es exportado a una cuenca, ¿no es cierto? Y ese sedimento, ¿no es cierto?, puede ser medido en una sección de referencia, sea una sección de control, perdón, o de aforo, y por un periodo especificado a tiempo. Entonces normalmente se expresa en volumen o en peso por unidad de tiempo, se fijan ustedes metros cúbicos o toneladas por año. Bueno, aquí puse años, pero puede ser días, meses, semanas, etc. Cuando se habla más de degradación específica, normalmente se expresa en volumen o también en peso por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Entonces, una de las formas tradicionales de expresar la cantidad de sedimento y también la tasa de erosión son en metros cúbicos o, por ejemplo, en toneladas por kilómetro cuadrado año o en kilos por hectárea año. ¿Ya? Son formas tradicionales de expresar esta producción de sedimento, la cantidad de sedimento que es evacuado de una cuenca. Ahora, esta producción de sedimentos, o sea, la cantidad total de sedimentos que sale a una cuenca depende de muchos factores, y muchos de ellos están asociados a los procesos erosivos en la cuenca, que ya fueron descritos en la clase anterior, ¿no es cierto? El clima, por supuesto, el tipo de suelo, topografía, geología, uso de suelo. Se fijan ustedes que son los mismos factores que de alguna manera controlan la erosión en una cuenca. Pero también luego empiezan a entrar entonces algunas otras características, por ejemplo, algunas formas de almacenamiento en la cuenca. Por ejemplo, ¿no es cierto?, están las llanuras, los fondos del valle, puede haber erosiones en las laderas, pero esos sedimentos nunca llegan a los cauces porque quedan depositados en las llanuras. Pueden haber embalses naturales o artificiales, ¿no es cierto?, que cortan el movimiento del suelo que es erosionado en las laderas, cortan su transporte hacia los cauces. En algunos países, bueno, también en el sur de Chile, ¿no?, los diques de castores son embalses naturales que van también de alguna manera almacenando sedimento y que impide que los sedimentos se sigan moviendo. Y por otra parte también es importante, por ejemplo, cuál es la conectividad que hay entre áreas productoras de sedimento y la red de drenaje, y aquí me quiero referir, por ejemplo, específicamente a aquellos de ustedes que están siguiendo hacia la titulación de ingeniería forestal, que probablemente lo vieron lo vieron esto en operaciones forestales, ¿no es cierto? La discusión eterna, ¿no es cierto?, si es que la cosecha talarrasa genera altas tasas de transporte, altos procesos erosivos y altas tasas de transporte de sedimento. Bueno, va a depender fundamentalmente cómo se conectan las áreas productoras de sedimento, por ejemplo, las laderas que quedan sin vegetación luego de una cosecha, y la red de drenaje. Puede que no haya conectividad y por lo tanto se producen procesos erosivos en zona de la cuenca, pero esos sedimentos nunca llegan a la red de drenaje y por lo tanto la red de drenaje, el agua en los cauces se nota limpia. Pero eso no significa que no haya erosión en las laderas de la cuenca, sino que esas áreas o las zonas productoras de sedimentos están desconectadas de la red de drenaje. Es una cuestión, ¿no es cierto?, que bueno, si ustedes se dedican a esto, hoy día se ve mucho a través de los sistemas de información geográfica, ¿no es cierto?, formas de las laderas, ¿no es cierto?, que es lo que pasa entre las áreas productoras y la red de drenaje. Hay vegetación ripariana, ¿no es cierto?, que tiende a filtrar los sedimentos, muchas otras formas. Ok. También el otro concepto que se utiliza y que quiero aquí reflejarme es este cociente, ¿no es cierto?, entre el sedimento total exportado de la cuenca y la erosión neta en la cuenca. Y aquí, ¿por qué? Tiene que ver un poco con lo que yo les decía antes, ¿no es cierto? Puede que en zonas de la cuenca haya una erosión importante, pero puede ser que esas laderas que están siendo erosionadas no estén siendo conectadas con la red de drenaje. Por lo tanto, entonces, la cantidad de sedimentos que sale de una cuenca no es igual a la erosión que está ocurriendo en la cuenca. Insisto, porque depende si es que las zonas, ¿no es cierto?, que están siendo erosionadas en una cuenca están conectadas o no están conectadas con la red de drenaje. Por otra parte, tampoco los procesos erosivos y el transporte de sedimento es sincrónico, porque puede haber una erosión, ¿no es cierto?, el suelo erosionado se mueve lentamente hacia los cauces,
Y en el año, por ejemplo, donde hay una alta erosión en la cuenca, puede que haya un bajo transporte de sedimento. ¿Por qué? Porque, claro, las partículas erosionadas se demoran un tiempo en llegar a la red de drenaje. Y por lo tanto podría ocurrir que el año siguiente, de formas de erosión importantes, los sedimentos, la cantidad de sedimentos sea importante, porque claro, el sedimento se fue almacenando en la cuenca, se fue acercando a la red de drenaje, y luego el año siguiente a lo mejor no fue tan lluvioso, por ejemplo. Sin embargo, hubo una gran cantidad de sedimentos transportados. Bueno, el transporte de sedimento ocurre en el cauce, ¿no es cierto?, con por un permanente búsqueda de un balance entre la disponibilidad de sedimentos y la energía en el cauce para transportar los sedimentos. La energía está dada por la energía del caudal, perdón. La pendiente, la cantidad, la velocidad. Si no hay disponibilidad de sedimento y hay mucha energía en el cauce para transportar sedimentos, el río se va a acomodar y va a empezar a excavar el propio lecho, porque tiene avidez, tiene energía, ¿no es cierto? Entonces va captando esos sedimentos. Ahora, si hay muchos sedimentos, pero hay poca energía, bueno, esos sedimentos van a quedar retenidos en el fondo del valle, no hay suficiente energía para transportarlos, y el río va a tender, el cauce, el estero va a tender a divagar un poco, a buscar su camino entre esta masa de sedimentos. Y entonces el río está en busca de un permanente equilibrio, ¿no es cierto?, entre ser capaz de transportar el sedimento que hay y no erosionar su lecho. Entonces el cauce se va ajustando su ancho, su pendiente, para llegar a una condición de equilibrio. Y ese equilibrio siempre es dinámico, no se mantiene, porque en invierno hay una crecida, ¿no es cierto?, hay más energía, entonces hay procesos erosivos. Después en verano hay menos energía, menos agua y hay más sedimento, y el río se va acomodando en forma permanente, ¿no es cierto?, a este equilibrio entre la disponibilidad y la energía. Hay eventos naturales o eventos antrópicos que pueden cambiar un poco estas condiciones de relativo equilibrio. Por ejemplo, yo conversaba con un compañero de ustedes, que nosotros estamos investigando cómo los ríos se ajustan después de erupciones volcánicas. Lo que ocurre con una erupción volcánica es que ingresan a los valles y a los cauces una cantidad de sedimentos muchísimo mayor de lo que ingresan en forma natural, y por lo tanto entonces los ríos tienen que ajustarse a este ingreso masivo de sedimentos y hacen cambios muy importantes en sus formas de planta, en proceso de socavación o sedimentación. El río se mueve de un lado a otro, ¿no es cierto?, porque no puede avanzar por la cantidad de sedimentos y divaga y erosiona las márgenes, y por lo tanto busca una nueva condición de equilibrio. En el caso de las erupciones volcánicas, esta condición de equilibrio pueden demorarse decenas de años hasta alcanzarse, porque, insisto, justamente las erupciones volcánicas son de los eventos naturales que mayor cantidad de sedimentos aporta a los cauces. En Europa lo que ha estado pasando con el abandono de terrenos agrícolas de montaña y con el avance de una forestación, a veces inducida, a veces naturales, a los cauces están llegando menos sedimentos de lo que tendían a llegar antes, ¿no es cierto? Siempre esto viene de procesos de erosión en las laderas, ¿no es cierto?, utilizadas para la agricultura, ganadería, con la forestación de estas zonas que fueron siendo abandonadas por la agricultura, baja el aporte de sedimentos a los cauces, y lo que está ocurriendo en muchos casos es una socavación. ¿Sí? El cauce se va profundizando porque hay menos disponibilidad de sedimentos, sigue habiendo la energía para ser transportada, y el río excava entonces su propio cauce, y eso genera una serie de problemas, que los puentes quedan colgando, por ejemplo, o que algunos caminos se desestabilizan, porque los ríos se van profundizando. Entonces, fíjense ustedes que los ríos están buscando siempre este cierto equilibrio para acomodarse a la disponibilidad de sedimentos y acomodarse a la energía que el cauce tiene. Upa, ¿qué pasó? Aquí estamos. Bueno, el transporte de sedimentos, particulados, ¿no es cierto?, se clasifica según la fuente de los sedimentos que provienen de la erosión de la cuenca, que ya me había referido, ¿no es cierto?, los procesos de erosión en la cuenca. En general, son los sedimentos de tamaño menor que el que existe en el lecho del cauce,
y estos sedimentos que provienen están determinados por los aportes de las laderas de la cuenca y en general de las márgenes de la red de drenaje. Son procesos erosivos en las laderas de las cuencas. Pero ya también me había referido a la erosión del lecho, y por lo tanto también el transporte de sedimentos por los cauces de agua provienen de erosiones del lecho y en general es la parte de los sedimentos de mayor tamaño. Ahora, no hay una división exacta en términos de tamaño de grano para decir estos sedimentos vienen de la cuenca o estos sedimentos vienen de la erosión, pero hay una aproximación, alguna literatura habla de ese tamaño de partículas, ¿no es cierto?, que es el tamaño que divide entre arenas y limos, ¿no? Entonces, arenas tendería a ser materiales que vendrían del lecho, de arenas y mayores, por supuesto, y arenas y menores serían las partículas que vienen de la erosión de las laderas, pero como les digo, no es fácil hacer una separación de ese tipo. Según los mecanismos de transporte, el transporte de sedimento particulado, ¿no es cierto?, se hace en forma de suspensión. Los sedimentos van flotando con la corriente y van sostenidos por los componentes verticales, ¿no es cierto?, hacia arriba de las corrientes turbulentas, y van permaneciendo en suspensión por un periodo apreciable de tiempo. Y la velocidad con que se mueven estos sedimentos es muy similar a la de la corriente. Luego está la otra forma de transporte, que es la forma de transporte de acarreo o transporte de fondo. Y esos son sedimentos de mayor tamaño y en general se mueven en contacto con el lecho. Ahí van saltando, van rodando, van deslizando. Y este material en general se mueve a una velocidad menor de la corriente. Sumando ambos, nosotros sedimento de suspensión y sedimento de fondo, ese sería el transporte total de sedimento a nivel de sedimentos particulados. Entonces, esta es una esquemita para simplificar, ¿no es cierto?, los sedimentos totales del origen a los sedimentos totales de transporte, ya los decía, del origen, sedimentos que vienen del lecho, sedimentos que vienen del lavado de la cuenca y de sus márgenes. En general, gran parte de esto van fundamentalmente en suspensión, pero también en suspensión van aquellos materiales más finos que vienen del lecho mismo, entonces todo el transporte de sedimentos de suspensión. El sedimento provenientes del lecho, ¿no es cierto?, se genera a lo largo del lecho del cauce y el transporte de fondo es fundamentalmente por acarreos, y los acarreos más sedimentos de suspensión son los sedimentos totales. Entonces este esquema, se fijan ustedes, de alguna manera vincula del origen de los sedimentos con la forma de transporte de los mismos. Este es una foto de un cauce, ¿no es cierto?, típico después de una lluvia, el agua muy, muy café, está transportando sedimentos de suspensión. Y uno como primera mirada, ustedes como futuros ingenieros forestales, futuros ingenieros en conservación de recursos naturales, podrían decir, mira, aquí los procesos erosivos en la ladera de la cuenca son importantes. Son los sedimentos finos que están siendo transportados, bueno, vienen fundamentalmente, insisto, de procesos erosivos en las laderas o en las riberas de la red de drenaje. El transporte de sedimentos suspensión, ¿no es cierto?, se mueve, en general, aun cuando es material que va flotando con el cauce, pero de todas maneras tiene un peso y por lo tanto la concentración de los sedimentos de suspensión es algo mayor en profundidad que en la superficie. Y ¿cómo se mide este sedimento de suspensión? Bueno, hay varias formas. Si fijan ustedes, esta es una sección transversal del lecho. Estos son distintos perfiles donde, por ejemplo, se podría estar midiendo la velocidad, ¿no es cierto?, haciendo un aforo. Y al mismo tiempo, en estos mismos perfiles, ¿no es cierto?, se puede tomar una muestra con una botella para ver la concentración de sedimento de suspensión. En estaciones complejas se toma una muestra de distintas alturas, porque, insisto, la concentración es diferente, dependiendo si se está tomando a nivel de superficie del agua hacia el fondo. Se puede tomar una muestra de distintas superficies o sencillamente una muestra integrada, ¿no es cierto?, que es mover una botella de arriba hacia abajo y se toma una muestra representativa. Bueno, no siempre se miden muchos perfiles, a veces en uno solo, digamos. Entonces se tienen estas botellitas, ¿no es cierto?, en el caso de quienes fueron a la cuenca de los Pinos, si ustedes se recuerdan, dentro del vertedero había un flotador medio raro ahí, y ese flotador tenía una bombita de centina, ¿no es cierto?, que tomaba una muestra de agua cada cierto tiempo. No está operando en este momento en Los Pinos, pero lo hicimos durante varios años.
Entonces lo que se hace es que esta muestra, esta botella se lleva al laboratorio y se hace lo que ustedes han hecho probablemente muchas veces en suelo, determinando el volumen en litros de la muestra, ¿no es cierto? Esa muestra se filtra y por lo tanto se tiene el peso en gramos de la muestra, y doña Noemí Muñoz ha levantado la mano. Dígame, Noemí. Hola, profesor. Hola, hola. Le quería preguntar de que, por ejemplo, cuando investigan todo esto de la calidad del agua y los sedimentos en un río, por ejemplo, ¿a qué alturas se hace esta medición con la botella para saber la concentración de sedimentos? Mire, como le decía yo, no hay un único método de medición de los sedimentos, porque también depende muchas veces del objetivo de la investigación y de los recursos que uno tiene, ¿ya? En general, en secciones, en ríos muy anchos, normalmente la muestra no se hace en un solo perfil, sino que se repite en algunos perfiles a lo ancho del río, ¿ya? Ahora, en un cauce menor a lo mejor no tiene mucho sentido, bastaría con uno o dos, ¿ya? En una investigación ya con alto nivel de detalle, lo que yo le decía, por ejemplo, quienes fueron a Los Pinos, hicieron mediciones de velocidad de agua en distintos perfiles. En esos casos, en una investigación se haría una medición del caudal y de la velocidad de cada uno de estos perfiles y se tomaría una muestra. Ahora, puede ser en cada perfil varias muestras de distintas alturas, para después ver, ¿no es cierto?, cómo la concentración difiere dependiendo de la altura de la lámina de agua, o si no, que es un método que es como más usado, el tomar una muestra integrada. Si, por ejemplo, si usted estuviese midiendo un caudal en un cauce de aforo, se abriría la botella abajo, ¿no es cierto?, y se llevaría con la boca apuntando hacia de donde viene el agua, ¿no es cierto?, y se llenaría la botella con una muestra integral, ¿ya? Ahora, y aquí aprovecho de decir, ¿no es cierto?, el tema de transporte de sedimento es muy difícil, ¿no es cierto?, porque no es que los sedimentos que la concentración sea similar. Si uno hace una medición con esta botella en un determinado momento y miden 10 minutos después, es muy probable que la concentración de sedimentos sea muy diferente, porque a veces los sedimentos van avanzando como por pulsos. Se dividen, se depositan, porque la velocidad nunca es tan constante como para hacer eso, ¿sí? Lo que pasa es que errores en la medición de sedimentos en suspensión, comparado con cuando uno compara mediciones con lo que se puede obtener de un laboratorio bien controlado, son errores bastante grandes, ¿vale? Lo que sí, siempre hay que hacerlo lo mejor posible, pero es muy probable, por ejemplo, que una medición bien hecha en forma integrada, como la que está dibujada acá, de la sección más importante, que es la sección a lo mejor central de este ancho del cauce, ya vaya a ser suficientemente representativo de los sedimentos que están siendo transportados, ¿ok? Pero el tema de medición de sedimentos, en general de transporte de sedimentos, son fuentes de errores monstruosas, que es muy difícil obtener. Muchas gracias. Entonces, ¿de qué? Entonces, con esta botella, ¿no es cierto?, se obtiene la concentración de sedimento en suspensión, que es el peso, obviamente en gramos, por el volumen de la muestra, pero como ustedes ya lo hemos visto, por ejemplo, en una estación fluviométrica, se está registrando el caudal en forma continua, en litros por segundo, en metros cúbicos. Entonces, cuando uno cuando uno va a tomar una muestra de una botella, anota la hora, para saber cuál es el caudal que estaba pasando en el momento que se hizo el muestreo. Es lo que hace la Dirección General de Agua en algunas estaciones donde mide transporte de sedimento de suspensión. Entonces hace un aforo, va a hacer un aforo, ¿no es cierto?, anota el tema de la regla milimétrica y anota la hora en la cual toma su muestra de estas botellas para los sedimentos, para la concentración de sedimento. Entonces, como tienen la medición de caudal en forma continua, lo que se hace es buscar si que existe una relación entre concentración de sedimentos de suspensión y el caudal. El caudal lo está midiendo de forma continua, ¿no es cierto? Y la concentración de sedimentos la mide en forma puntual, pero si que existe una regresión de este tipo, en general se desarrolla una regresión de este tipo razonablemente representativa,
¿no es cierto? Es posible ir calculando la concentración de sedimentos para todos los valores de caudal, y entonces uno puede calcular el caudal, la carga total de sedimentos, ¿no es cierto? Uno va multiplicando esto por esto, si fijan ustedes, puede ir calculando la carga de sedimentos en suspensión. Ahora, ¿cómo? No siempre el ajuste en concentración de sedimento caudal es muy bueno, estadísticamente. ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, se hacen estos ajustes para los periodos de verano, los periodos de invierno, y eso tiende a mejorar. O la otra es ocupar estos muestradores automáticos. Entonces uno sigue, por ejemplo, un hidrograma y programa a esta maquinita, ¿no es cierto?, que bombee para distintos niveles de altura. Se va llenando una botellita, y este es un carrusel que gire, por lo tanto, a determinados minutos después se llena la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces se sigue el hidrograma y se va viendo cómo, mientras transcurre el hidrograma, va aumentando o disminuyendo la concentración de sedimentos. Entonces, este tipo de métodos permite mejorar esta relación entre concentración de sedimento y caudal, para poder tener registros continuos de valores continuos de transporte de sedimentos. Entonces, si nosotros tenemos, si fijan ustedes, con la concentración de sedimentos y el caudal, pero ya sabemos que la concentración de sedimentos la hemos ajustado con el caudal, entonces tenemos una relación de este tipo. La carga total de sedimento de suspensión está expresado como la concentración de sedimento de suspensión en gramos por litro, pero lo tenemos expresado en una relación con Q. Q y delta T son los periodos de tiempo, anuales, horarios, lo que sea. Tenemos caudal en forma continua, tenemos la ecuación de la relación entre concentración de sedimento y caudal, y entonces se pueden ir obteniendo los transportes de sedimento de suspensión diarios, mensuales, anuales, lo que sea. Ya les decía que también se expresa, por ejemplo, en toneladas por kilómetro cuadrado año, o en kilos por hectárea año, dependiendo del tamaño de la cuenca. Ok, también la otra forma de medir los sedimentos es a través de la turbidez, ¿ya? Pero la turbidez es un parámetro físico del agua. En muchas normas de calidad de agua, el parámetro que se requiere, ¿no es cierto?, mostrar es turbidez, y no necesariamente la concentración de sedimentos en suspensión. Pero en algún otro tipo de estudio, lo que interesa es medir cuál es la cantidad de sedimentos y no cuál es la turbidez del agua. Por ejemplo, en estudios donde se quiera ver por cuánto tiempo, cuál es el periodo de años en que un embalse, por ejemplo, se asume que pueda ser llenado con sedimento de suspensión. Ahí lo que interesa es de alguna forma estimar la cantidad de sedimento de suspensión que arrastra un cauce determinado que podría quedar retenido en un embalse. Y no interesa tanto la turbidez, salvo que haya una relación entre turbidez y concentración de sedimentos. Hay algunos autores, algunos constructores de equipos de turbidez que dicen que existe esa regresión. Nosotros no la hemos encontrado tan clara. ¿Cómo se mide la turbidez? Bueno, insisto, es un parámetro físico del agua, y existen equipos, por ejemplo, que miden la turbidez en distintas unidades. Una de las tradicionales es la unidad de turbidez nefelométrica, pero existen otras formas de expresar la turbidez del agua. Y de alguna forma se puede pasar de una a otra. Este es un cuadrito que uno puede pasar de una a otra forma de medir. Este, por ejemplo, es un turbidímetro nefelométrico en 90 grados, ¿no es cierto? Hay un emisor de luz y hay un receptor de la luz. Entonces, dependiendo de los sedimentos que están siendo transportados, ¿no es cierto?, la luz es reflejada en estos sedimentos y es capturada por este otro lente, y por lo tanto hay una estimación de cuál es la turbidez. El problema ahí también que depende del tipo de partículas que está siendo transportada, ¿no es cierto? A veces hay pedacitos de laja, de piedra laja, que son muy delgaditos, planos, ¿no es cierto?, muy brillantes, tienden a reflejar la luz en forma diferente, una partícula más redondeada, por ejemplo, y eso cambia cuando la cantidad de material sea razonablemente la misma. Entonces también estos turbidímetros dan un orden de magnitud. Ahora, ¿es posible calcular la cantidad el transporte de sedimento de suspensión a los datos de turbidez? Yo digo no directamente, cuando insisto, algunos de los fabricantes de estos equipos dicen que sí, pero en general lo que se hace es medir turbidez en forma continua y tomar muestras de concentración de sedimentos e intentar ver si es que hay una relación entre la concentración de sedimentos y la turbidez. En general,
Las relaciones nunca son tan espectaculares, pero si no hay algo mucho mejor, se tienden a ocupar, ¿vale? De la misma forma, entonces, que en el caso contrario, bueno, tenemos la concentración de sedimentos, hacemos una regresión, ¿no es cierto?, con la turbidez, y aquí reemplazamos concentración de sedimentos con la relación con turbidez, y podemos con la medición continua de turbidez, con un turbidímetro de registro continuo, calcular el transporte de sedimentos a suspensión. Pero estos son valores estimados, y yo ya les vuelvo a repetir que no es fácil medir el transporte ni de suspensión ni de fondo, y por lo tanto, en general, los errores que se obtienen comparado con algunas mediciones en canales muy controlados de laboratorio son relativamente altos, porque es muy difícil medirlo. El transporte de fondo, bueno, es difícil, ¿no es cierto?, mostrar tal vez una imagen, aunque por ahí tengo un pequeño video. Son los materiales más grandes que van siendo transportados, ¿no es cierto?, hasta el flujo del agua, ¿no es cierto? Este material, ¿no es cierto?, se resiste a ser transportado, pero una vez que se pone en movimiento, ya les decía, este sedimento de fondo puede ser transportado también como en forma suspendida, ¿no es cierto? O sea, se incorpora también al material en suspensión, pero la otra es que este material más grueso va rodando o va saltando, ¿sí?, o va deslizando en el fondo. Eso es lo que es el transporte de sedimento de fondo. Ahora, ¿cómo se mide el transporte de sedimento de fondo? Nuevamente aquí es requete complicado. Uno de estos es esta trampa, un L. Smith. Entonces, se fijan ustedes, tiene una boca que se orienta de dónde viene el agua, y acá atrás hay una malla, y el material de fondo que va siendo transportado queda retenido en esta malla. Este es un L. Smith relativamente chico, porque esta boca no es muy chica, la ocupamos en esteros de vadeo que podemos estar metidos. Pero en ríos grandes, esta boca es mucho más grande, y la única forma de trabajar con esto es tener una grúa y soltarlo de un puente, porque estos aparatejos son enormes. Y si el sedimento es muy grande, estas son bolsas también bastante grandes, digamos. También hemos ocupado nosotros este tipo de trampa, no sé si la alcanzan a ver ustedes aquí. Este es un marco abierto, ¿no es cierto?, es una boca un poco más grande que esta que teníamos con el L. Smith, y una malla grande, y bueno, y los sedimentos entran a esta malla, ¿no es cierto?, y quedan retenidos dentro de esta malla, que a veces tiene varios metros de largo. Entonces esto queda instalado, aquí se mide el transporte de sedimentos por distintos periodos de tiempo, están acumulados por días o por semanas. Esto se llama las trampas Bunte. Bunte por una investigadora norteamericana que presentó por primera vez esta forma de medición de transporte de leche. Nosotros la hemos ocupado también para medir el transporte de material orgánico particulado grueso, ¿no es cierto?, porque aquí todo lo que son hojas, ramas van quedando retenidos, y tenemos terminamos una investigación sobre el transporte de material orgánico. Otra forma de medir el transporte de fondo es con estas trampas de transporte de fondo, ¿no es cierto? El material de arrastre viene avanzando, pum, y queda retenido en esta trampa, que tiene que ser vaciada cada cierto tiempo, y por lo tanto se tiene la cantidad de sedimentos de transporte de fondo que son arrastrados. Entonces, todas estas formas todos estos métodos son los tradicionales para medir transporte de fondo. También en los últimos años han salido una serie de métodos acústicos. Estos son unas placas acústicas, ¿no es cierto?, que las piedras cuando rebotan no pueden estar inclinadas como esta, se fijan ustedes. Las piedras golpean contra una placa metálica que tiene un sensor de sonido, ¿no es cierto?, y por lo tanto se puede tener una idea, dependiendo de la cantidad de ruido que es registrado, cuál es el transporte de sedimento. Normalmente estas placas son calibradas en canales de prueba en laboratorio para tener un orden de magnitud de cómo se asocia, ¿no es cierto?, el ruido, o sea, el ruido generado al copiar el material con esta placa, ¿no es cierto?, con el transporte de sedimentos propiamente tal. Nuevamente, las relaciones no son tan espectaculares, pero dan una idea razonable de lo que está pasando. Esta foto, aquí también se está trabajando con estas trampas Bunte para la medición del transporte de sedimentos. Bueno, de la misma forma en que se mide el sedimento de suspensión, la idea es tratar de generar una forma entre el transporte de sedimento de fondo, expresado aquí como caudal sólido, y el caudal, y rezar para que la relación salga razonablemente buena. Nunca es tan buena como uno quisiera, pero es la forma. ¿Por qué es eso?
Bueno, entre otras cosas porque la cantidad de material particulado que es transportado como acarreo no ocurre durante toda la crecida. Este es un hidrograma de una crecida en una estación italiana muy, muy espectacular, muy famosa, que tiene un registro continuo de todo. Se fijan ustedes, este es el hidrograma, ¿no es cierto? Empieza a crecer el caudal, llega a un máximo, empieza a bajar. Pero el transporte de sedimento grueso, aquí está expresado en italiano, ¿no es cierto? Sedimento grueso, grossolano, ¿no es cierto? No ocurre durante todo el hidrograma, ocurre en una parte del hidrograma, ¿no es cierto? Que empieza en este punto y termina acá, ¿no es cierto? Empieza, entonces esto es lo que se conoce como el caudal de inicio de arrastre, hay un momento del caudal, ¿no es cierto?, donde empieza a ocurrir el sedimento de suspensión, el sedimento, empieza a ocurrir el transporte de fondo, perdón, pero el transporte de fondo termina a un valor de caudal que es más alto que el del inicio de arrastre. Por lo tanto, entonces, tampoco estas regresiones, o estas relaciones que yo les decía entre caudal de fondo y el caudal total, no son tan buenas. Una forma es sencillamente volar esta parte y ver, volar esta parte y tratar de ver una relación con el caudal descontado, este caudal de inicio de arrastre, ahí a veces mejora la regresión, pero no siempre. Entonces, claro, lo que ocurre, ¿por qué es complicado medir o estimar el material particulado que es transportado como acarreo? Bueno, ya les decía, es necesario conocer estos caudales críticos de inicio y final de transporte, que no siempre son fáciles, ¿ya? Las mediciones en el cauce en condiciones de caudal mayores que el inicio de arrastre son crecidas grandes, por lo tanto no es fácil meterse a medir esos caudales. Y bueno, ¿qué otros métodos, aparte del uso de las L-Smith o las trampas de fondo? Ya les dije, estos métodos sónicos. O existen algunas estaciones en el mundo de registro complejo, como es la que les muestro acá, ¿no es cierto? Esta es una estación que operan nuestros colegas italianos de la Universidad de Padua, ¿no es cierto? Que es una estación muy, muy grande, ¿no es cierto? Aquí se puede ver, aquí están los equipos, el material muy grueso sigue por acá y queda sedimentado, y por lo tanto se puede ir viendo la cantidad de sedimento grueso, y el material fino va pasando por aquí por detrás, por este canal, y aquí se va midiendo con turbidímetros u otro equipo la cantidad de sedimento de suspensión. Pero claro, no existen muchas de estas estaciones de alto registro. Esta es una estación muy importante a nivel internacional para conocer justamente gráficos como este. Esto viene justamente de registro en esta estación de los italianos. Ahora, el transporte de sedimentos no solo en forma de suspensión o de fondo, no, porque hay otras formas de transporte, ¿no es cierto? Esta es un gráfico de Menier, que es el clásico, ¿no es cierto?, donde aquí se divide, ¿no es cierto?, el transporte de sedimento, dependiendo si hay más agua que sedimento o hay más material sólido que sedimento, ¿no es cierto?, ya donde el agua prevalece, entonces son flujos newtonianos, ¿no es cierto?, de Newton, ¿no es cierto?, el material es transportado en forma de suspensión o de fondo, pero ya a medida que aumenta la concentración de material sólido, los escurrimientos empiezan a ser hiperconcentrados, o sea, con una gran cantidad de sedimentos. Yo les mostré algunas imágenes, si ustedes se recuerdan, de estos aluviones. Entonces ya cuando nos avanzamos hacia los aluviones, son flujos hiperconcentrados. Después están las lavas torrenciales, donde cada vez avanza cada vez más la disponibilidad de material sólido. Y ya finalmente, cuando hay muy poca agua, están las caídas de roca. También se fijan ustedes que son algunas imágenes, algunos videos que yo les mostré. Y acá, ¿no es cierto?, entre agua y sedimento está el eje de los materiales granulares o eje de los materiales finos y cohesivos, ¿no es cierto? Entonces aquí están materiales en suspensión, ¿no es cierto?, escurrimientos hiperconcentrados, ¿no es cierto?, las lavas torrenciales, ¿ya? Bueno, y una serie de conceptos asociados al transporte de flujo hiperconcentrado, ¿no? Pero que claramente en este curso no alcanzamos a tener espacio para verlo. Este es un flujo de barro, también se los mostré, ¿se acuerdan ustedes?, en los movimientos de grandes masas, donde efectivamente estas ya son formas de flujo hiperconcentrado, donde aquí lo que ocurre no es agua con sedimento de suspensión o sedimento de fondo, sino que es una masa con alta concentración de sedimento y con densidades muy superiores a 1, y por lo tanto tiene una fuerza destructiva enorme. Todos estos aluviones de zona de montaña, ¿no es cierto?, no es transporte de sedimentos
solamente finos o de fondo, sino que son flujos muy, muy concentrados que se depositan en zona de cambio pendiente. Y aquí aprovecho de mostrarle una foto de una zona de depósito, ¿no? Un abanico aluvional típico de la zona de depósito de torrentes de montaña. Bueno, las condiciones para generación de un aluvión o de una colada detrítica, ¿no es cierto?, depende de los sedimentos, ¿no es cierto? Muchas veces estos aluviones se generan por un deslizamiento. Si ustedes se recuerdan, cuando les mostraba yo una luz de nieve, ¿se acuerdan ustedes que cayó y formó como un pequeño dique en el fondo? Yo les decía que esa también es una forma típica de la generación de un aluvión. Un deslizamiento puede bloquear parcialmente el lecho, ¿no es cierto? El agua se empieza a acumular y sencillamente se manda a cambiar esa cantidad de sedimento. Entonces estas coladas detríticas, estos flujos aluvionales, una mezcla de sólidos y líquidos, ¿no es cierto? Materiales finos, arena, pero también grandes piedras, y estos escurrimientos, ¿no es cierto?, tienen una tremenda capacidad erosiva e incorporan a medida que se van moviendo mayores volúmenes de sedimento en su avance, y por lo tanto son realmente destructivas, ¿no es cierto? La concentración volumétrica tiene un 30 a un 70% de sedimento. Fíjense que la densidad es entre 1.300 a 2.100 kilos por metro cúbico, la del agua es de 1.000, ¿no es cierto? Por lo tanto, la fuerza es enorme. La velocidad de estos escurrimientos son muy, muy altas, ¿no es cierto? Alcanzan decenas de metros por segundo. Pueden transportar grandes rocas con diámetros hasta 4 o 5 metros. Adicionalmente a eso van arrastrando madera también. En la clase anterior les mostraba algunos videos, ¿no es cierto?, estos flujos de barro con enormes cantidades de madera en cuencas forestales. Y en general el caudal máximo de estos flujos hiperconcentrados pueden ser 5 a 20 veces el caudal máximo líquido. ¿Por qué? Porque el caudal de estos aluviones, ¿no es cierto?, es una mezcla de agua con sedimentos, madera y todo lo que ustedes quieran, y por lo tanto el caudal es mucho mayor, y eso es lo que en el fondo también ha generado algunos problemas en cuencas de montaña, donde los puentes, por ejemplo, se diseñan para dejar pasar el caudal líquido, pero en zona de montaña el caudal máximo real es mucho más grande que el caudal líquido, insisto, por la gran proporción de sedimentos que van siendo arrastrados, madera, grandes troncos, etc. Bueno, ¿qué es lo que tengo acá yo? Sí, bueno, en el fondo, en la periodicidad, la periodicidad es muy irregular, es muy variable, ¿no es cierto? El tema de los conceptos de periodo de retorno hay que tomarlos muy, muy cuidadosos. En general, estos flujos aluvionales tienen una respuesta muy rápida a los eventos meteorológicos. Hay distintos modelos para variar, pero solamente les quiero mencionar. Hay varios modelos empíricos para estimar transporte de sedimentos, suspensión, de fondo o ambos. Hay modelos también para estudiar flujos aluvionales, pero esto ya es parte de otro curso. El depósito de sedimentos, bueno, ya les decía, los sedimentos son transportados, ¿no es cierto?, cuando hay un cambio brusco de pendiente o están las condiciones para que el flujo disminuya su velocidad, por ejemplo, al llegar al mar, al llegar a un embalse, ¿no es cierto?, las aguas, ¿no es cierto?, no tienen la capacidad de seguir arrastrando los materiales y se depositan los materiales en el fondo del lecho. Este es un típico zona de depósito de materiales, ¿no es cierto? El agua ya ha bajado, fue capaz de arrastrar estos sedimentos, bajó bruscamente la cantidad de agua escurriendo en este caso, los sedimentos quedaron retenidos. Hubo una condición de cambio de pendiente, si fijan ustedes aquí, ya les decía, ¿no es cierto?, una gran acumulación de sedimentos en esta zona más ancha, y el río, ¿no es cierto?, está con distintos meandros tratando de ajustarse al cambio de pendiente que traía desde la montaña, ¿no es cierto? Aquí no puede avanzar, la salida es muy estrecha, y por lo tanto los sedimentos van quedando ahí sedimentados. Bueno, otra forma de sedimento, ¿no es cierto?, de sedimentación en lago. Esta es una foto de Puerto Ibáñez del año 91, una foto mía. Esto ya ocurrió muy recientemente la erupción del volcán Hudson, y el río que está más aquí hacia la derecha, ¿no? Estaba transportando muchos sedimentos. Esto era una pluma de sedimentos, ¿no es cierto?, que estaban siendo ingresados al lago. Y este es un compañero de ustedes que el año 2012 me mandó esta foto.
esta con esta, y ya esto de acá, ¿no es cierto?, era una gran playa, ¿no es cierto?, con los sedimentos que se habían quedado depositados. ¿No? La realidad es que no sé cuál es la condición ahora, no he vuelto a ese sitio. Esta es la cola de uno de los embalses del Valle del Elqui, del embalse Paloma, ¿no es cierto?, donde los materiales van quedando depositados en la cola del embalse, ¿no es cierto?, una brusca disminución de la velocidad de las aguas de ingreso al embalse, ¿no es cierto?, porque el embalse lleno de agua actúa como freno, no hay más velocidad, los sedimentos quedan retenidos y van quedando retenidos primero que nada en la cola, pero poco a poco van llenando todo el embalse y van disminuyendo la vida útil. Este es un cono de eyección, ¿no es cierto?, que bueno, ya les mostré, esto es un abanico, un abanico aluvional, zona de depósito, que tiende a ser utilizado también en la zona del Valle del Elqui, donde están plantando parronales, pero bueno, después, ¿no es cierto?, se dice, pucha, vino una crecida y me destruyó todo. Claro, esta es una zona de depósito donde el torrente ha pasado y probablemente va a volver a pasar en caso de fuente lluvia. Estos conos de eyección, que ustedes probablemente ya los pasaron en otros cursos, tienen esta forma de un cono, por eso se llama cono de eyección, y también en la llanura. ¿Okay? Bueno, este es un esquema de cómo va divagando la zona de depósito el cono, por eso va creciendo en esa forma, este abanico, ¿no? Entonces se mueve de un lado a otro dependiendo de los sedimentos que van quedando depositados. Bueno, cuando quedan depositados, el río busca acá y sigue depositando en otros lugares. ¿Ok? Entonces, he terminado la materia de transporte de sedimento, era una introducción, la idea es que ustedes manejan algunos conceptos, pero claramente este curso tiene como primera prioridad lo que es el ciclo del agua, pero nunca he querido dejar pasar un poquito, al menos el ciclo sedimento, en un curso de hidrología. Ok, entonces con esto terminamos, no sé si tienen alguna otra consulta. Doña Noemí Muñoz levantó la mano. Hola de nuevo. Sí. Le quería preguntar sobre más bibliografía, sobre más profundidad del tema de sedimento. Mándame, pero ¿qué cosa? ¿Bibliografía de qué? Porque yo a veces, y mi risa no es de burla, sino que cuando dicen me puede dar datos, pero ¿de qué cosa? ¿De transporte, sedimento, suspensión, de fondo, de flujo aluvional? Sobre temas como de medición de sedimentos, concentraciones, eso. Bueno, mándeme un correo para que no me olvide, ¿vale, Noemí? Porque si no me voy a olvidar. Ya, excelente, gracias. ¿Ya? ¿De qué? Bueno, entonces, no habiendo más consultas, podrá enviar un correo cuando la clase y la presentación esté subida. Oiga, don Matías, usted sabe que esto yo lo hago apenas estemos listos. Yo subo esta materia, esta presentación de la clase ya. Se demoran algunos minutos en estar listo el video, y eso probablemente son unos 15 a 20 minutos, y después de eso lo subo, ¿vale? Para que esté tranquilo. Sí, ya lo sé, don Matías, si no, estoy aquí. No estoy para nada molesto, no se preocupe. Ok, ¿estamos? Bueno. Chao, profe. Chao, nos vemos, que estén bien. Chao, chao.